buenas noches, bienvenidos todos. Un gusto, Rubén, como siempre, estas pláticas que nos das, que justo fuera del aire estábamos diciendo que siempre son muy interesantes, pero que nos dejas a veces con miedos y con cosas que no nos dejan dormir. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a toda la gente que se está conectando. Recordarles que no podemos pasar ahorita simultáneamente por Facebook, pero mañana, primero Dios, ya subimos la plática a Facebook de la Keile y a YouTube también. Entonces ahí las podrán ver. Y recordarles también que al final de la plática, bueno, durante la plática pueden escribir preguntas, comentarios o dudas que tengan y al final Rubén nos va a hacer el favor de contestarlas. Yo las leeré y con muchísimo gusto nos va a decir su respuesta. Tenemos aquí algo antes. Saludos desde Monterrey, nos dicen. Pues muchos saludos, bienvenidos de todos lados. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, pues Rubén, gracias de verdad esta noche con un tema, la ilusión de la libre elección. Tienes que contarnos exactamente qué significa eso. Y bueno, ahorita seguramente con tu plática y con tu presentación nos va a quedar mucho más claro. Yo te agradezco en nombre de la Keila, el que siempre estés dispuesto a darnos estas pláticas tan interesantes y diferentes para que nosotros aprendamos de todo lo que tú nos dices, que de verdad no sé ni de dónde lo sacas. Pero bienvenido, Rubén. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Pues si quieres, empezamos de una vez. Bien, pues buenas noches a todos. Gracias por asistir a estas conferencias. Hoy vamos a abordar un tema poco conocido, creo yo, por algunos de nosotros. Y el tema es el siguiente: la ilusión de la libre elección. Y la pregunta es, quisiera preguntarles a ustedes. Contestan a ustedes mismas, no es necesario abrir el micrófono. Si ustedes creen que realmente vivimos en un mundo donde tenemos una libre elección en la parte política, en la parte económica, si somos libres para elegir diferentes productos que compramos, diferentes inversiones que hacemos en los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno que se contesta y ver qué piensa ustedes ahora. Y cuando terminamos la conferencia, quisiera que se contesten a ustedes mismos si realmente tenemos o no tenemos la libre elección. Y vamos a empezar. La parte política dejamos para la próxima conferencia. Es un poco más complicada. Hoy vamos a hablar del mundo económico, donde vivimos, y vamos a analizar nuestra libre elección en este mundo. Y para empezar, quisiera abrir con una pregunta un poco difícil, que es la siguiente. Cuando vemos y hablamos de la parte alimenticia, cuando entramos a un supermercado, vemos una enorme variedad de productos en los anaqueles. Los anaqueles están llenos. Aquí tenemos una foto de productos que nos muestran en los supermercados y vemos una enorme variedad de productos, hablando de medicamentos, hablando de suplementos alimenticios, hablando de zapatos, hablando de todo lo que ustedes quieren, productos de toda la gama de compañías, de variedades, de diferentes empaques, como ustedes ven acá. Entonces, aparentemente sí hay una libre elección. Aquí vemos una tremenda variedad de productos
de los cuales podemos elegir. Y vamos a analizar si realmente la situación está acá. Entonces, voy a empezar con una pregunta convocativa, que es la siguiente. Si hablamos de productos alimenticios, sabemos que la mayoría de los productos alimenticios que vemos en las anaqueles, hablando de frutas, hablando de otras cosas, de hortalizas, etcétera, ya sabemos que no son muy saludables. A lo mejor hasta son tóxicos. A lo mejor algunos son cancerígenos. Y esos nos también están bombardeando con esta información. Además, sabemos que contienen cantidades prohibidas de azúcares y de grasas, que tampoco no son muy buenos para nosotros. En otras palabras, es muy difícil conseguir en los supermercados o en los puntos de venta productos, comida orgánica saludable que no nos dañe la salud y que es muy saludable para nosotros. Y es muy difícil. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es esta la situación así? ¿Por qué encontramos productos no saludables en los anaqueles, a pesar de una gran variedad? ¿Y por qué no encontramos productos que realmente nos convienen? ¿O es muy difícil de encontrar productos que nos realmente convienen? Y no sé si ustedes saben la pregunta. Entonces, para no entrar en forma teórica, vamos a dar un ejemplo y a través de este ejemplo vamos a tratar de entender qué pasa en el mercado. No sé si ustedes han escuchado de un corporativo enorme, una compañía corporativa enorme que se llama Monsanto. Monsanto es una compañía, un líder mundial en lo que es la ingeniería genética de plantas. Son expertos en la biotecnología y su producto más importante que venden son las semillas, también agroquímicos, etcétera, etcétera. Es una compañía valorada en 66.000 millones de dólares, quiere decir, es un gigante económico. Ahora, esta compañía, su producto principal importante son las semillas. Ellos producen semillas y les venden a los agricultores. Estoy refiriéndome a Estados Unidos. En Estados Unidos, Monsanto es un monopolio que vende casi el 95% de las semillas producidas en Estados Unidos. Pero para nuestra sorpresa, las semillas manipuladas de punto de vista de los genes de las mismas semillas tienen algunas cualidades. Nosotros sabemos que igual como en los seres humanos y en todos los animales, los genes que tienen en el núcleo de su núcleo definen las cualidades de este tipo de semilla. Los genes que tenemos nosotros definen el color de nuestros ojos, la altura que tenemos, si tenemos una tendencia de obesidad, si tenemos una tendencia de algunas enfermedades en nuestra vida. Todo eso está definido por los genes que poseemos. Las plantas son igual. En su núcleo, los genes que tienen definen las cualidades de esta fruta o de esta
gramínea que va a crecer de esta semilla. Entonces, Monsantos, a través de la manipulación genética de los genes de las diferentes variedades de vegetales, cambiaron sus cualidades finales de esta misma planta. Por ejemplo, y ese es el primer ejemplo importante, las semillas producidas por Monsanto tienen una cualidad muy diferente a las semillas naturales. Ustedes saben que las semillas naturales que crecen en una planta natural, cuando esta planta llega a su madurez, expulsa las semillas y por eso es un proceso de pudridos. La fruta se pudre, expulsa las semillas que tiene dentro de ella y estas semillas se puede plantar para otro ciclo de cultivo. Entonces, para facilitar la cosa, si yo tomo un tomate natural, original, y saco las semillas de esta planta, yo las puedo secar, las puedo replantar y tener otra planta de tomates después de la cosecha del primer ciclo, por ejemplo, de 3 meses. Y así hay ciclo tras ciclo, el ser humano produjo su comida a través de las semillas de las plantas que él cultivó. Y trató de mejorarlas durante los años, escogió las semillas de los tomates más grandes, más rojas, más, digamos, atractivas, etcétera. Y poco a poco llegó a producir tomates que encontramos hoy día, las naturales, que ya muy difícil de encontrar. Pero él produce sus propias semillas y siguió los ciclos de cultivo de la vegetación. Por alguna razón, todas las semillas producidas por Monsantos no tienen esta cualidad. Son estériles. Quiere decir, si un agricultor compró semillas de Monsanto para producir una planta de tomates, por ejemplo, y va a tratar de coger esas semillas y plantarlas para el próximo ciclo de cultivo, esas semillas son estériles, no se pueden reproducir. Y nos vamos a preguntar, ¿es una casualidad? Como ese Monsanto es un monopolio, tiene interés que todos los agricultores de Estados Unidos dependerán de él, no solamente durante un ciclo de cultivo, sino toda la vida. Entonces, la situación actual es la siguiente. Cualquier semilla que compra un agricultor americano, y son el 95%, como ya mencionamos, al terminar el ciclo de la cosecha y el ciclo del cultivo, y el agricultor cosecha la cosecha y la vende, tiene forzosamente de acudir a Monsanto otra vez para comprar las semillas del próximo ciclo. Y así es en el tomate, en el maíz, en el trigo, en la cebada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que Monsanto es un monopolio muy importante y eso es una de las cualidades de las semillas. También nos dicen a través de campañas de publicidad que esas semillas manipuladas genéticamente, o las frutas y las verduras y todos los productos agrícolas que son manipulados genéticamente por esta compañía Monsanto, nos están diciendo que
no tiene suficiente minerales y vitaminas. Quiere decir, son semillas que tienen otras cualidades que ya vamos a nombrar, pero definitivamente nos dicen que tienen o no tienen vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita para seguir siendo saludable. Ahora, por otro lado, algunas ventajas tienen que tener estas semillas, porque si no, ningún agricultor lo hubiera comprado. Entonces, manipulación genética, cambiaron genes naturales de la planta e introdujeron genes o de otras plantas que que tienen unas cualidades muy positivas. Por ejemplo, resistencia a enfermedades. Son más resistentes a enfermedades que son bacterias, etcétera, que atacan a las plantas que las semillas naturales. Pero eso tal vez no es tan importante. Lo más importante para los agricultores es el rendimiento. Entonces, definitivamente esas semillas, si hablamos del maíz, y le doy un ejemplo, no sé si los datos son correctos, pero el ejemplo, si un maíz natural que crece en una planta que no fue manipulada, nos da un rendimiento de 2, 3 toneladas por hectárea, las semillas de Monsanto llegan a producir 10 o 11 toneladas por hectárea y para el agricultor es la gran diferencia. Quiere decir, su ganancia va a ser 3 veces mayor o tal vez más comprando las semillas de Monsanto porque tiene un rendimiento muchísimo más alto que la semilla le llamamos natural. Además, esta semilla que compra de Monsanto es una semilla o la fruta que crece de esa semilla es una fruta más resistente. Y volvemos al ejemplo del tomate. Si un tomate natural dura en el anaquel del supermercado, ponle menos de una semana y empieza a marchitarse, la semilla que le vende Monsanto tiene una cáscara mucho más gruesa, mucho más duradera, y el tomate puede durar en el anaquel semanas. Esa es una gran diferencia, no solamente para el agricultor que quiere vender este tomate al supermercado, sino toda la cadena de comercialización de los supermercados. Ellos no van a comprar un tomate que se pudre después de 3, 4 días, va a comprar semillas que le duran en el anaquel 2 semanas. Además, es fruta más atractiva. Lograron escoger los tomates más rojos y que todos son uniformes. No hay diferentes tamaños y diferentes formas. Todos son casi hechos por una fábrica. Y lo mismo está en el maíz. Les quiero mostrar, si vemos el maíz, todos la fruta de este maíz es uniforme, tiene el mismo color, el mismo tamaño, la misma planta tiene el mismo altura. Entonces, en el proceso de la cosecha, es mucho más fácil de cosechar este tipo de planta. Tiene un color increíble. Le voy a dar otro ejemplo. Tenemos sandías que no tienen semillas, porque la gente es mucho más fácil que coma una sandía que no tiene una sola semilla. Pero esa semilla, esta fruta, no puede reproducirse nunca, lo que hemos mencionado. El tomate, podemos ver acá, que está manipulado en forma genética, es más grande, el de la derecha, es tal vez más rojo, es más uniforme, en fin, tiene algunas cualidades que el agricultor está pagando por ello.
Entonces, para resumir, Monsanto fabrica semillas que, por un lado, son estériles. El agricultor depende de Monsanto cada ciclo de cultivo. Tiene que regresar y volver con Monsanto para comprar las semillas para el siguiente ciclo de producción. Pero son sin vitaminas, son sin minerales y no son tan nutritivas, eso es lo que dicen, como las frutas y naturales. Y también sabemos que es un monopolio y hoy en día produce la mayor parte de las semillas en Estados Unidos. Hasta aquí les presenté el gigante monopolio que se llama Monsanto. Ahora, hay otro gigante monopolio, un corporativo enorme que se llama Bayer. Y me imagino que todo el mundo escucharon el nombre del Bayer. Bayer es una compañía farmacéutica que está fabricando pesticidas y herbicidas requeridas para los cultivos. Todos sabemos que las plantas están sujetas a ataque de enfermedades. Hay bacterias y hay virus que atacan estas plantas. Entonces, Bayer se especializa en fabricar las herbicidas, quiere decir, son los venenos que el agricultor utiliza para proteger sus cultivos contra enfermedades. Y también, esos son los pesticidas. Las herbicidas son otros químicos tóxicos que atacan a la hierba mala que crece en los campos donde producen los cultivos. Entonces, Bayer está abarcando toda la parte de la agricultura que se refiere a la protección de las plantas contra enfermedades, por un lado, y contra la hierba mala que crece en los campos. Y está vendiendo de igual manera un gran porcentaje de esos productos a los agricultores en Estados Unidos y en todo el mundo para proteger sus plantas contra enfermedades. Ahora, hasta aquí hablamos de la parte del agricultor o de la compañía que produce la fruta, los legumbres, etcétera, etcétera. Ahora enfocámonos en la parte de la ama de casa, del consumidor. La ama de casa que compra el tomate o cualquier otra fruta está bombardeada con información que esta fruta es tóxica por el uso de las pesticidas que se utilizó para protegerse contra las enfermedades de las frutas. ¿Y qué recomiendan a la ama de casa? Que compra un desinfectante y que las fresas, por ejemplo, que compra, antes de consumirlas, tiene que desinfectarlas porque hay tóxicos que se utilizaron durante el proceso de cultivo que no son buenos para la salud. Ahora, ¿adivinan quién produce esos desinfectantes? Claro que es la misma Bayer. Entonces, el negocio está redondo. Por un lado, Bayer vende a los agricultores venenos para proteger sus cultivos y por otro lado, vende a la ama de casa, a nosotros, a los consumidores, los desinfectantes para desinfectar esta fruta antes de consumirla. Y es el mismo monopolio, la misma compañía, la misma corporativo que está fabricando los dos productos.
Más aún, hablamos que las frutas y verduras producidas por por una manipulación genéticamente, tienen pocos vitaminas y minerales y por eso nos bombardean a nosotros, a los consumidores, con publicidad que tenemos que comprar y consumir que suplementos alimenticios. Porque lamentablemente la fruta y verdura que comemos ya no tiene la misma, digamos, cantidad de vitaminas y minerales que tiene la fruta natural. Y por eso, por obligación, nos dicen que si queremos mantener nuestra salud, tenemos que comprar suplementos y vitaminas. Y cuando vamos al supermercado, vemos anaqueles enormes, altos y anchos, llenos de suplementos alimenticios. Tenemos vitaminas de toda la clase. Para la edad de 3 años es un tipo de vitamina. Y para la edad de 5 años ya es otra vitamina. Y para los 50 para arriba tenemos otras vitaminas. En fin, una variedad increíblemente grande de muchas vitaminas que están en diferentes empaques. Unos son verdes, otros son azules, otros son altos, otros son bajos. Y aparentemente cuando entramos al supermercado y le vuelvo a enseñar tenemos miles y miles de vitaminas y suplementos alimenticios para complementar la verdura y la fruta que no es tan saludable que estamos comprando. Adivinan, ¿quién fabrica y quién produce todos esos suplementos alimenticios? Pues les cuento. Otra vez, el monopolio y el fabricante más grande de este tipo de suplementos alimenticios es la misma Bayer. Entonces vemos que la Bayer, por un lado, está fabricando y vendiendo desinfectantes para desinfectar la fruta que compramos y después o la mayoría de los suplementos alimenticios que estamos también comprando porque estamos conscientes que la fruta no es saludable. Pero la fruta, acuérdense, está fabricada por Monsanto. Ahora les voy a contar algo. ¿Qué creen? Me imagino que la mayoría piensan que Monsanto es una corporativo, una compañía, y Bayer es otra compañía que no tiene nada que ver una con la otra. Entonces le cuento que no es exactamente así. Bayer compró a Monsanto y es dueña de Monsanto. En otras palabras, la Bayer y la Monsanto es de la misma corporación. Y ya vemos cómo el negocio redondo está enlazándose. Y repito y concluyo con eso. Las dos compañías son del mismo dueño, del mismo corporativo, y las dos compañías están controlando todo el ciclo de alimentación del ser humano. Por un lado, venden a los agricultores semillas que les faltan minerales, vitaminas. Por otro lado, nos venden las vitaminas y suplementos alimenticios que necesitamos por la falta en los frutas y verduras que compramos. Entonces, negocio redondo, pero son la misma compañía. Entonces, cuando entramos ahora al supermercado y pensamos que tenemos una libre elección, no es tanto así. Les cuento nada más antes de continuar que Monsanto y Bayer se fusionaron económicamente en una fusión empresarial la más grande de la historia.
y que ambas compañías pertenecen a un corporativo que está encima de ellos, que es más grande y más poderoso y se llama BlackRock. Y aquí llegamos a BlackRock también. Pero antes de continuar, estamos entendiendo ahora que los monopolios grandes están manejando todos los productos que comemos por un lado y que eh, los productos que compramos por otro lado, farmacéuticos. Ahora, también sabemos que cuando hay un monopolio, los precios siempre son altos, porque el monopolio prohíbe la libre competencia. Cuando hay una libre competencia y hay muchas compañías que producen semillas, por ejemplo, o producen suplementos alimenticios, compiten entre ellos y el precio para el consumidor no es muy alto. En cambio, cuando hay un monopolio y hay pocas compañías que fabrican el mismo producto, pero los dos controlan el mercado, los precios están prefijados por ellos. Ellos se sientan y deciden qué precios vamos a poner. Ellos deciden cuáles son las condiciones de venta de ellos o cómo se va a comprar esos productos. Quiere decir, si van a tener los supermercados crédito o van a tener que pagar al contado. En fin, cuando hay un monopolio, ya no hay una libre eh, competencia y los precios son los más altos y fijados por ellos y las condiciones de la venta o de la compra también están fijados por ellos. Y aquí era un solo ejemplo. Quisiera darles más ejemplos de lo mismo para que se den cuenta en qué mundo vivimos. Ustedes deben conocer dos compañías gigantes y grandes, competidores feroces, entre comillas. Una es la Pepsi Cola y la otra es la Coca-Cola. Es otro ejemplo. Ustedes saben que la Coca-Cola es un monopolio muy importante, muy fuerte, que dicta las condiciones a los que representan y venden esos productos. El ejemplo es el siguiente. Si un abarrotero quiere vender la Coca-Cola le ofrece su refrigerador rojo que dice Coca-Cola y lo regala. Además, le da un préstamo aquí en México de unos 200,000 o 300,000 pesos, un préstamo para comprar productos de ellos a 5, 6, 8 años, no con bajo interés o sin interés. Quiere decir, le da muchas ventajas, pero hay una sola condición muy importante. Ellos le dicen, al momento que usted pone en este refrigerador otro producto que no es de nuestro corporativo, la Coca-Cola, si pone una lata de Pepsi Cola, el día siguiente recogemos la refrigeradora, exigimos el préstamo que te dimos a 7, 8 años sin interés, que nos pagues de una vez. Esa es la condición. Si quieres, aceptas, si no, no. Quiere decir, es un monopolio que impone las condiciones al abarrotero. Y claro que el señor, el abarrotero, que no tiene la capacidad económica, que no es una grande compañía, tiene que sujetarse a estas condiciones. Entonces, no puede poner una lata de Pepsi dentro de su refrigerador. Y así es con el agua mineral, y así es con las bebidas, porque la Coca-Cola fabrica una gran variedad de bebidas. Entonces, aparentemente nosotros vemos, y esa es nuestra ilusión, que hay una feroz competencia entre Coca-Cola y Pepsi-Cola.
Lo vemos en los campeonatos mundiales de fútbol, donde las dos compañías pelean por 30 segundos de publicidad durante el campeonato. Entonces, ¿cuál es nuestra noción? Que esas dos compañías son unas feroces competencia entre ellas. Les voy a contar un pequeño secreto. La BlackRock, que es el corporativo encima y encima y encima, el asunto es muy complicado. Es el dueño de las dos compañías, de Coca-Cola, así como la Pepsi-Cola. Y que en las juntas directivas de Pepsi-Cola y de Coca-Cola están sentando dirigentes o gerentes de BlackRock. Y que la Pepsi-Cola y que la Coca-Cola coordinan mucho sus esfuerzos de venta, como dos monopolios muy grandes. En otras palabras, ellos deciden cuáles son los precios, ellos deciden cuáles son los mercados territorialmente, en qué países entran, qué países no entran, y si entran en este país, con qué precio, y si entran en un país X, cuáles van a ser las condiciones de pago o de venta. Todo lo que hemos mencionado anteriormente. Le voy a dar otro ejemplo. Ustedes saben que hay zapatos deportivos, que es otro rubro enorme de ventas en el mundo. Uno es la Nike y otra es Adidas, la alemana. Entonces, la noción que tenemos nosotros, o la mayoría de las personas, que Nike y Adidas son los competidores más feroces del mundo. Porque otra vez, compiten en los campeonatos mundiales por 30 segundos de publicidad, eh, nos bombardean la televisión y los medios de comunicación con publicidad o de Nike o de Adidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también fabrican una gran gama de productos, camisetas deportivas, en fin. Les cuento un pequeño secreto, que la BlackRock tiene interés, tiene acciones, en otras palabras, tiene intereses económicas, tiene acciones en Adidas igual como en Nike. Y así, así sucesivamente. No tenemos tiempo de nombrar cuántas corporaciones controla BlackRock arriba, porque es una lista muy, muy larga. Pero esos eran solamente dos ejemplos. Ahora, hablando de BlackRock, es muy importante. Yo creo que tenemos que hablar dos, tres palabras. BlackRock se constituyó en 1988 por un señor que se llama Larry Fink, que lo vemos acá, que manejaba fondos de inversión o fondos de riesgo. Y es un hombre muy capaz. Y realmente las inversiones que él hizo rendieron rendimientos económicos muy importantes. Y poco a poco esta compañía creció y empezó a comprar otros corporativos que exitosos en el mundo, porque manejaba fondos de riesgo de inversión. Y sus clientes no creen que eran personas ricas del mundo, sino hasta fondos de pensión, que es decir, billones y billones de dólares, se invirtieron con ese señor. Y hoy en día, él y otra compañía se llama Vanguard, manejan una gran cantidad de corporaciones del mundo. La otra compañía se llama perdón, Vanguard, esa es la BlackRock. Y nada más le voy a contar eh, una anécdota. El señor Salim Ramji, en este mes, hace 2 semanas, en junio, hace una semana, fue nombrado
como el CEO, como el dirigente, como el gerente ejecutivo de Vanguard. Pero este Salim Ramsey trabajó durante muchos años en la BlackRock y tenía como un gerente muy importante en esta compañía. Y oh, sorpresa, ese señor fue nombrado el gerente general de Vanguard, que es otro de los fondos de inversión muy importantes del mundo. Pero, en otras palabras, nosotros ni sabíamos que hay algún nexo económico de intereses entre BlackRock, que es el gigante, y la Vanguard, que es más pequeña, pero también es una compañía de muchos billones y billones de inversiones. Entonces, estamos viendo que de punto de vista económico, lo que nosotros pensamos que son competencia, no siempre son realmente competencia. Le quiero dar dos, tres ejemplos más que todos conocimos. Ustedes y todo el mundo conocemos a Microsoft. Microsoft, un gigante eh, económico que fabrica software para computadoras. Hay otro gigante, es Apple. Apple que fabrica todos los iPhones que nosotros tenemos y computadoras. Tenemos otro gigante que es el Amazon, que es una compañía que vende por Internet. Hay bancos como Santander, como BBVA, como Citibanamex. Esos son algunos nombres que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Y sabemos la gran competencia entre Apple y Microsoft. Sabemos que Steve Jobs, que se quejó de Microsoft, que robó su software para Windows, por ejemplo. En otras palabras, la noción que tenemos que todos esos enormes corporativos de las más compañías más grandes del mundo, que existen en cualquier país del mundo, son feroces competidoras. Les voy a dar una pequeña información, que el gigante que es la BlackRock tiene acciones importantes en todas estas corporaciones que mencioné, en Microsoft, Apple, Amazon y los bancos, etcétera, compañías de seguros, etcétera, etcétera. En otras palabras, hay un gigante que es la BlackRock que tiene interés y son accionistas de todas esas grandes compañías. No los mayoritarios, pero tienen intereses. Y en muchos de esos grandes corporativos, eh, gerentes de BlackRock son parte de las juntas directivas que manejan estas compañías. Y aquí llegamos a a entender que hay intereses económicos a nivel mundial, ya no a país, de corporaciones muy grandes que influyen en las decisiones de los corporativos que están bajo de ellos, porque son dueños de los mismos corporativos. Ahora, y por eso quisiera terminar, se nos está acabando el tiempo, por todo lo que hemos hablado ahora, por la concentración tan grande económicamente de tremendas corporaciones que manejan otras tremendas corporaciones bajo de ellas y que a su vez manejan otras grandes corporaciones abajo de ellas, nosotros como consumidores vemos solamente las corporaciones o los monopolios que
con cual tenemos negocios. Quiere decir, cuando vamos al supermercado o cuando vamos a comprar por ejemplo, un préstamo bancario, ¿sí? Hipotecario, vamos a este banco, el otro banco, el otro banco, para ver cuál nos da el mejor préstamo hipotecario para comprar nuestra casa. Pero desconocemos que muchos de estos bancos son parte de un corporativo más alto y al fin termina en la misma BlackRock, que tiene acciones e intereses económicos en en esos bancos. Entonces, cuando vamos a hacer compras de un préstamo hipotecario, no tenemos la libre elección, diciendo que este banco es mejor que el otro porque me da un interés, un porcentaje menos de interés. Pero todos esos bancos que son parte de la misma corporación y son un monopolio, de antemano están planeando los planos de préstamos hipotecarios de los diferentes bancos que son bajo su control. Uno tiene un interés un poquito más alto, pero por otro lado tiene, digamos, tal vez una vigencia del préstamo más largo o tiene otras condiciones limitantes. Quiere decir, ellos definen las alternativas de todos los planos de préstamos hipotecarios de los bancos bajo su control y lo varían. No es igual. Pero al fin ellos definen y lo que podemos nosotros de escoger es entre tal vez cinco, tres, cuatro, cinco alternativas, nada más. No tenemos libre elección. Y estas cinco alternativas que nos ponen a la mesa frente a nosotros son bien calculados y bien coordinados y bien planificados por los mismos bancos. Ellos se sentaron y definieron qué alternativa de préstamo hipotecario van a dar a los clientes. ¿Cuáles van a dar en España? ¿Cuáles van a dar en Inglaterra? ¿Cuáles van a dar en México o en Estados Unidos? Y podrían variar un poquito, pero todo está planificado de antemano, todo está definido y la alternativa que nosotros pensamos que hay miles de alternativas para nosotros consumidores es una ilusión. Ellos definen cuatro o cinco alternativas principales y dicen, a ver, ustedes ahora escojan entre los cinco que ya están predefinidas. Y eso es un ejemplo de préstamos hipotecarios. De suplementos alimenticios también hablamos, y así en todo lo que nosotros vemos. Ahora, por todo lo que estamos mencionando ahora, hablando de la economía global, vemos un proceso en los últimos 80 años de la globalización, desde la Segunda Guerra Mundial, vemos un proceso que a pesar de la competencia, a pesar de la globalización, a pesar que aparentemente podemos comprar ahora en Amazon un producto chino o indio o taiwanés o lo que sea, hay una concentración muy importante de la riqueza mundial. Y por otro lado, la clase media en todo el mundo, occidental estoy hablando, está empobreciéndose. En otras palabras, vemos que hay fondos económicos que pasan desde la clase media hacia la clase, a un pequeño porcentaje de la clase muy alta económicamente. Y es un proceso a nivel mundial. Y nos preguntamos, qué raro que eso pasa en Inglaterra y eso pasa también en Francia, eso pasa también en Estados Unidos. Quiere decir, no es raro que en diferentes países donde hay diferentes sistemas políticos,
unos son izquierdistas, unos son derechistas, países de diferentes etnias, de diferentes gobiernos, de diferentes sistemas políticos. Unos son parlamentarios, otros son, por ejemplo, republicanos, otros son presidenciales. Pero en toda esta gama de diferentes países, vuelve a repetirse el mismo fenómeno, que la clase media se está empobreciendo, y esa es la queja de todo, y hay una clase muy pequeña que está enriqueciéndose. Para no entrar ahora en el análisis de eso, le doy solamente algunos datos. La economía mundial es tan concentrada que 1% de las personas, estamos hablando de pocas familias, poseen el 90% de los recursos mundiales. Y con el avance de la economía y el avance de todos, con la globalización y los sistemas económicos, la concentración de la riqueza es un proceso que continúa. Cada vez vemos menos personas que poseen más recursos y más personas que pierden los recursos, que estoy hablando de la clase media. Y este proceso sigue en las últimas décadas, no es nuevo. Entonces yo creo que hasta aquí ya llegamos a las 9. Tal vez en la próxima conferencia vamos a hablar de este proceso económico que sucede y que no es una coincidencia. Está planeado por algunas personas, por algunos corporativos, por algunas compañías que controlan muchos recursos económicos. Y vamos a ver cómo funciona y por qué. Pero hasta aquí quiero dejar la conferencia y abrir el micrófono para observaciones y para preguntas. Gracias, Rubén. Pues sí, muy interesante. Ahora, cuando vayamos al súper, vamos a ser más conscientes en lo que compremos, porque ahora ya ¿Sí? sabemos que los tomates tenemos que agarrarlos chiquitos para que no estén inyectados. No, Eh, la verdad es que es muy difícil de comer sano. Digamos, toda la parte de productos orgánicos es muy difícil de conseguir. La mayoría de nosotros compra los productos de las corporaciones, los monopolios, porque no hay otra. ¿Sí? sí, qué barbaridad. A ver, aquí tenemos unas manos levantadas. Voy a darles chance de hablar. A ver, Mordejai, por favor, abre tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Buenas noches, Ah, Anita. Buenas noches, señor Rubén. hola, Bueno, hola. Una pregunta, estos corporativos evolucionan muy rápido, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en los setentas hubo un club de Roma, allá en Italia, en donde se pactaron una especie de organización a nivel mundial para el manejo de los granos y parece ser que por ahí derivó en una opción que fue Monsanto. Pero sí. yo digo que evolucionan muy rápido y realmente, aunque decía Anita que podía comprar en el súper tomates pequeños, no tenemos para dónde hacernos. Exacto. Inclusive la pregunta es esta, ¿los mismos carteles de la droga ya son corporaciones? ¿No? Bien. Sí, sí. Entonces, es una muy buena observación. Las últimas palabras tuyas que dijeron que no tenemos qué hacernos, por dónde ir, es verdad. Y si pensamos que hay alternativas, están planificadas y planeadas por algunas corporaciones y nos dejan pocas alternativas para escoger. Y no son esporádicas, todo está planeado por ellos. Ahora, las drogas sí son ya también un gran monopolio de, de la parte negativa de los monopolios,
que también nos hacen muchísimo daño, pero sí son un monopolio. Eh, no hay competencia. Alguien que quiere entrar y competir con los carteles, ya se imaginan ustedes cómo va a acabar, ¿no? En una forma muy Sí, violenta. Los monopolios que sí, hablamos nosotros, los económicos, hacen las cosas en una forma sutil, en una forma más suave, en una forma que no nos damos cuenta, ¿sí? Los otros son más brutales y más directos y si no, si quieres competirse con ellos, se encuentra uno colgado en un puente de una carretera. Qué horror. sí, sí. Pero también los corporativos que existen, como usted decía, es difícil comer sano. También producen muchos artículos que finalmente van a derivar en que compremos medicamentos, en que compremos artículos que se producen para curar enfermedades o hacer cirugías, como que se generan círculos viciosos. Yo pongo, por ejemplo, esas tiendas que se encuentran en cada esquina, los llamados Oxxos. Yo he visto que calculo que un 90% de lo que venden contiene azúcar y se Claro, implementa o se fomenta el uso del azúcar a pesar de las advertencias que hay de la diabetes, etcétera, y lo siguen fomentando, porque también el azúcar es como una adicción al dulce. ¿Cómo es que estos claro. corporativos también no tienen cierta ética para vender, verdad? Exactamente. No hay ética, no hay moral, porque ellos, ¿sabes a quiénes son leales? No al consumidor, no a nosotros. No les importa nuestra salud. La única lealtad de ellos es a sus accionistas. Ellos tienen que demostrar el fin de año ganancias y ellos tienen que Claro. distribuir dividendos a sus accionistas. Y Sí. eso es su principal interés. Lo demás, si nos meten mucho azúcar en la comida, otro corporativo del grupo nos va a vender una medicina Sí, va a bajar el nivel de glucosa en la Claro, sangre. Y negocio sí, redondo, sí. sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, gracias, gracias. Gracias a ti, Mordejai. Gracias, Anita. A ver, tenemos aquí. Miriam, por favor, abre tu micrófono. Yo quería preguntar, ¿los productos orgánicos también son productos que tienen tantos desinfectantes y tanta medicina? Bien, una excelente pregunta. Aparentemente los productos orgánicos no tienen pesticidas y Sí. no tienen químicos y no tienen todo lo que es de eso. Em, pero es muy relativo. Le voy a dar un ejemplo para que entiendas qué complicado es. En Alemania hubo un caso muy famoso de un agricultor que decidió que su granja va a producir solamente productos orgánicos. No va a utilizar pesticidas, ni insecticidas, ni nada. Y lo va a vender, él lo vendió, es un pequeño agricultor, él vendió a precios mucho más altos que los productos normales. Y lo vendió en los mercados que tienen en Alemania, en las ciudades de fin de semana. ¿Sabes? Los agricultores van a la ciudad con su producción y lo venden. Bueno, a este pobre hombre demandar, alguien lo... Ah, y él certificó toda su producción como productos orgánicos. Bueno, por alguna razón, alguien demandó a este pobre agricultor diciendo que es miente y no vende productos orgánicos. Y lo llevaron a la justicia, lo llevaron al tribunal y lo demandaron con muchos y muchos millones de dólares. Y él juró y prejuró que está fabricando sin ninguna insecticida, sin ninguna.
pesticida. ¿Quién creen que ganó el juicio? Los que lo demandaron. ¿Pero por qué? Al lado de él había una gran granja industrial que fumigaba por aviones sus cultivos. Ay, Dios Y el mío. argumento en el juicio era que cuando esos aviones están fumigando la otra granja vecina con el viento y con la lluvia y no sé qué, argumentaron allá, algunos de esas pesticidas llegan a su cultivo. Y la verdad es que eso era. Y el pobre perdió el juicio, ya no podía. ¿Y quién creen que lo demandó? Algún monopolio que fabrica las pesticidas, porque No, quería sacarlos del mercado. Entonces contrataron algunos terceros que lo demandaron y él ya no pudo vender su producción con el certificado que es producción orgánica. Entonces, la fuerza de los grandes monopolios es tan fuerte, tan grande, que están peleando. aplastan. Si tenemos tiempo, les quiero contar una experiencia personal. 5 minutos. Sí, Cuando yo llegué a México, me dediqué a un negocio de exportar productos de belleza a Estados Unidos, fabricadas en México, porque hubo una diferencia de precios entre productos mexicanos. Bueno, para no hacerle una larga historia, para hacerla corta, nosotros exportábamos la pasta dental Colgate. Y durante años se exportaba esta pasta dental, Colgate, a Estados Unidos sin ningún problema. Era un producto mexicana que se vendió muy bien y todo. Un día me siento en la oficina, me llama el agente aduanal de Laredo, donde entraba la mercancía a Estados Unidos, y dice, mira, este tractor, este tráiler, no se puede meter a Estados Unidos. La aduana americana nos confiscó este tráiler. Es un tráiler enorme, ¿saben? Los grandes sí, de... claro. Y le digo, pero años estamos exportando eso, ¿qué pasó? Les cuento qué pasó. La Colgate, ustedes la conocen como Colgate. ¿Quién es el dueño de Colgate? No saben. Es Procter Gamble. Nosotros no conocemos, pero sí, es Procter Gamble. Y Procter Gamble, encima de Procter Gamble, hay otro corporativo que al final puede ser BlackRock, que es el dueño de ellos. Pero fíjate qué hicieron. En la Colgate, ellos son Procter Gamble es un monopolio corporativo en todo el mundo. ¿Qué hizo en México para cortar gente como yo, pequeños que querían competir? Introdujo en la pasta dental un elemento químico prohibido por la FDA en Estados Unidos. Quiere decir, la pasta dental mexicana de repente tenía alguna Una sal, ¿no? sustancia. Alguna sustancia, era una sal, alguna sustancia prohibida de la FDA y se acabó el negocio. Para nosotros pequeños que tratábamos de exportar. Claro. Entonces, fíjense un ejemplo que yo experimenté, qué control tienen esos monopolios y los pequeños no tienen chance. Tengo otros ejemplos, pero lo vamos a hacer la próxima semana. Bueno, Muchas gracias. de nada. Gracias a ti, Miriam. Creo que ya no tenemos más preguntas porque pues fuiste muy claro, Rubén. La verdad es que es un tema diferente a lo que hemos estado oyendo de tu parte, pero muy interesante y nos ha abierto los ojos a otro tipo de cosas. Así que yo te agradezco muchísimo y pues primero Dios nos veremos
la próxima con algún otro tema interesante. Y les deseo muy buenas noches a todos y cada uno de los que se conectaron. Les recuerdo que la plática queda grabada mañana en nuestras redes. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir y gracias a Anita y a la Keile y hasta la próxima. Gracias, Rubén. Hasta Bye. luego, que descansen.